Bienvenidos un día más a Touch Tank. Que antes de empezar el programa de hoy, avisaros que la semana que viene, 20 de diciembre, saldrá un especial navideño con un invitado muy especial y que me hace mucha ilusión. Y esta semana, antes de introduciros al invitado que tenemos para hacer esta charla, comentaros que no está siendo un buen año en Chicago para los deportes. Los Chicago White Sox y los Chicago Cubs están encajando las piezas en béisbol para ver si levantan el vuelo. Los Chicago Blackhawks están tanqueando para el draft de una manera descarada. Los Chicago Bulls se esperaba más con Goran Dragic, Andrew Drummond y DeRozan, Zach LaVine. Y los Bears, qué decir, pues ahora mismo serían el número 2 del draft para el año que viene. Entonces recuerda un poco al año 1978, que según varios columnistas del Chicago Tribune. Y además, por aquel año también había rumores bastante serios de que los Bears querían abandonar el estadio de la ciudad. Y como bien sabéis, y os he contado anteriormente, el contrato de Arlington Heights es prácticamente una realidad. Entonces, bueno, no corren buenos años por Chicago. Desde que vivo aquí, la verdad es que no he visto ni un solo campeonato de ningún deporte, salvo el de los Chicago de la WNBA que ganaron la NBA, la WNBA hace 2 años. Pero bueno, no viví aquí en la época de Jordan, ¿qué le vamos a hacer? Pero aún así, la verdad es que hay que ser afortunado de vivir en la ciudad de Chicago con tantos deportes. Y nada, hoy, la entrevista de hoy, tengo a Víctor Hasbani, que es un periodista italiano que vive en España y del cual os recomiendo su podcast Ready Hat. Es espectacular y la labor que hace en redes sociales y en contenido para la comunidad del deporte americano es espectacular. Así que nada, espero que disfrutéis de este episodio de hoy y nos vemos en unos instantes con Víctor. Bienvenidos a una semana más de esta sección de entrevistas del programa de Touch Tank y hoy tenemos como invitado a Víctor Hasbani. Bienvenido, Víctor, al programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Es un honor estar aquí contigo. Estoy muy emocionado. Espero que podamos compartir unos minutos muy agradables. Seguro que será así contigo y con todos nuestros seguidores. Esperemos que sí. Pues Víctor Hasbani, para que los que no lo ubiquéis mucho, que espero que sí, si os gusta este deporte, Víctor hace un podcast para mí espectacular con Miguel, otro periodista, Ready Hat, que os animo a todos a escucharlo. Ha escrito un libro de NFL que se llama Momentos Estelares de la NFL y sé que es profesor en Barcelona y bueno, os animo a seguirle, al contenido muy interesante sobre historias del deporte americano, especialmente del fútbol americano. Entonces quería empezar un poco, Víctor, que nos contaras un poco, bueno, ¿de dónde viene esta afición del fútbol americano que tú tienes? Sí, bueno, una historia que ya, lamentablemente, es una historia que lleva bastante tiempo porque ya no tengo 20 años, pero digamos que arranca probablemente sobre los finales de los 80, principios de los 90, cuando prácticamente he tenido la suerte de viajar justamente prácticamente a lo largo y ancho de los Estados Unidos y descubrir a los héroes de la época. Yo recuerdo que cuando viajaba en verano, pues nació mi pasión del béisbol, que todavía mantengo, ¿no? El béisbol es un deporte que me ha seducido desde el primer segundo. Luego, cuando en cambio viajaba en invierno, nacieron dos pasiones, sobre todo, que son los del fútbol y del hockey sobre hielo. Tengo que confesarte que un poco menos el baloncesto, pese a que lo sigo evidentemente. Pero digamos que, claro, hockey y baloncesto son dos deportes que también se practican mucho en Europa. Sí, Y entonces no eran, exacto, digamos que no eran la no eran tan novedad. novedosos. Sí, no eran tan Exacto. novedosos. Sobre todo, yo nací en Milán, por lo tanto, Milán en la época tenía dos grandes equipos de hockey y un gran equipo de baloncesto. Por lo tanto, eran dos deportes bastante conocidos en la ciudad, ¿no?
Entonces no eran estas novedades increíbles. También es cierto que tenían y sigue teniendo excelente equipo de fútbol americano en Milán, eso sí. De béisbol ya está a un nivel más bajo, pero no, evidentemente no se puede comparar con lo que vi en Estados Unidos. Entonces, digamos que ¿cómo empezó exactamente? Entonces tú, imagínate, años 80 y todo, entonces no hay internet, no hay toda esa posibilidad de ver en directo, bajo demanda los partidos. Entonces, prácticamente, ¿cómo llegó esta afición? Pues cuando ibas a un restaurante, a un sport bar y todo, pues tú empezabas a ver muchas pantallas con todos esos partidos, ¿no? Entonces empezabas a engancharte, ¿no? A ver, ¿no? Observar, ¿sabes? Como un niño que tiene esa curiosidad, ¿no? Sí, los juguetes. Exacto. Y además, claro, tú dices, no sé, el baloncesto o el soccer, ¿no? Son bastante inmediatos. O sea, un niño entiende que, o sea, el baloncesto, la pelota tiene que entrarle en la canasta, ¿no? Exacto, ahora te lo estoy hablando muy sencillo. O en el soccer, ¿no? Meter la pelota en la red, incluso en el hockey lo mismo. Pero claro, fútbol y béisbol no son tan inmediatos si nadie te lo ha mínimo explicado, evidentemente, porque o sea, al principio recuerdo las primeras imágenes era ver, pero entonces, ¿qué pasa? ¿El lanzador o está atacando o está defendiendo? O sea, te digo, normal, ¿eh? O sea, un niño normal, que no sabe. Sí, como me pasaba Exacto. a mí cuando empecé a verlo, que no entendía. Claro, entonces al principio, pero luego me dejé seducir por todo esto. Y también llegabas a, no sé, donde dormías, prendías la televisión. Y claro, en ese entonces en Europa habían pocos canales, ¿no? Incluso 5 o 6 canales, 8 o 10, pocos. Sí, poco. Y recuerdo que era un evento increíble cuando llegaba la Super Bowl o la World Series, que eso sí la retransmitían, pero era un evento enorme que tú, incluso aquel año, podías ver 2 equipos, los 2 que llegaban ahí, pero no había, ¿sabes? Tenido claro el recorrido. Entonces empezaba en cambio ya a ver tantos canales con tantos partidos, ¿no? Y además sentía que, digamos, te pasaba mucha cultura deportiva, es decir, sí, entre un partido y otro a lo mejor pasaba un documental de deporte. Entonces te contaban algo sobre un campeón de los años 70. Luego, entre un inning y otro, entre un ataque y otro, ¿no? Igual te pasaba un 30 segundos de una crónica mítica de milagros sobre hielo, un jorrón de Ancaro, ¿no? La Immaculate Reception. Entonces digo, ya, pero entonces no solamente hacen esto, también en el pasado ha habido esto. Y entonces el niño empezó a dejarse seducir por todo esto. Y además, claro, yo estaba acostumbrado también. Claro, en Europa es así un poco, ¿no? Que hay un campeonato de 20 equipos, o 18, lo que son, de los cuales 1 o 2 o 3 son buenos y los otros son malísimos. O sea, Sí, o ese es mejor dicho. el gran problema. Exacto. El gran. Claro, entonces yo que empezaba a decir, miraba ¿no? Las clasificaciones, pero aquí son todos buenos, aquí son todos fuertes. ¿No? Claro, entonces digo, entonces, ¿por qué tengo que seguir uno que ya sé cómo se acaba antes de que... ¿no? O sea, aquí al final un niño es muy ingenuo, ¿no? Entonces se deja, es también una esponja. Entonces, cuando le propones varias cosas, dice, vale, pero esto me fascina mucho. O sea, porque estaban todos los elementos digamos, del puro deporte. Es decir, sí, la mística del deporte, claro. Sí. Claro, la mística, la épica, la leyenda, ¿no? De estos grandes sabios, grandes gurúes del pasado, ¿no? Que habían escrito su propia historia. Lo aprovechan muy bien cuando ves cualquier transmisión de la NBC, de la CBS, el tráiler antes de que comience el partido, cómo rodean la historia, el storytelling que llaman aquí. Sí, fantástico. Es fantástico. Entonces, prácticamente ha sido imposible no aficionarse, para contestar tu pregunta. O sea, habiendo tenido la suerte de poder ver todo esto, ha sido imposible no aficionarte. Luego yo la mañana siguiente de los partidos compré el periódico, entonces, ¿sabes? Los periódicos estadounidenses todavía hoy existen, ¿no? Los box score, ¿no? Entonces, tú en el box score
te aprendía todos los jugadores, ¿no? Porque prácticamente en el box score de fútbol americano, ¿no? Te dice, vale, todos los drives, entonces dice, bueno, pase de fulano, recepción de Mengano, touchdown. En el béisbol, todos los turnos de bateo, todos estaban ahí. Entonces yo del día anterior del partido me acordaba, pero este sí efectivamente había bateado ahí. Entonces empezaba a entender todos estos números que estaban, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó mi predicción total, ¿no? O sea, sí, no, ha sido, Sí, ha sido y eso te muy... entiendo, ¿eh? La verdad es que yo empecé hace menos, empecé a seguir el fútbol americano hace 6 años, porque antes no lo entendía muy bien cuando vivía en España, y ahora ya es, pues eso, es que no hay quien salga, es que cada día descubres alguna historia nueva, cada día te crean un storytelling, una mística sobre un partido, descubres tradiciones nuevas. La verdad es que es un deporte fantástico que tiene, más allá del deporte, como bien dices tú, es maravilloso todo lo que lo rodea, el ambiente. Y sobre eso iba la primera parte que quería tratar hoy contigo. ¿Tú has notado, al menos yo es lo que noto viviendo aquí, que se vive muy diferente el fútbol americano según donde vivas en Estados Unidos? Porque me da la sensación que las ciudades grandes de las costas, sobre Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, como que es un fútbol americano más, no quiero llamarlo más turista, pero a lo mejor más, quizá más espectáculo, y me da la sensación que equipos más, pues Cincinnati Bengals, los propios Chicago Bears, Kansas City Chiefs, es como más pasión, como más rural. Entonces, no sé si podías hablar un poco de este fenómeno. Sí, yo creo que, bueno, siento también mencionar este equipo, considerando que estoy hablando con alguien que tiene la camiseta, la sudadera de los Bears, porque quizás el ejemplo más, digamos, alto de todo lo que estás diciendo lo encuentras a pocas millas arriba de donde tú estás, es Los decir, Green Bay Packers. Los Green Bay Packers. Pero sí, porque esta es una realidad efectivamente muy peculiar, quizás el ejemplo máximo que lo que estás diciendo. Pero todos los demás equipos que has mencionado efectivamente son realidad en las que, bueno, tenemos que pensar que una ciudad como Cincinnati, Kansas City, son ciudades que viven Americanas. y mueren. Sí. Sí, bueno, viven y mueren alrededor de, yo siempre digo, verano, el fútbol americano, el béisbol, perdón, La primavera y el verano. la primavera, el verano, el béisbol y el otoño y el invierno, el fútbol americano. Porque siempre ha sido así durante, a lo largo de su historia. Bueno, evidentemente en Kansas City, bueno, la respuesta va también en todo lo que uno puede encontrar en la ciudad. Eso es, efectivamente, en Nueva York, mientras que igual el domingo están jugando los Giants, 2 horas después jugarán los Rangers en el Madison Square Garden. El día siguiente juegan los Knicks siempre en el Madison Square Garden y además hay 2 o 3 o 10 espectáculos teatrales y no sé, el concierto de Bruce Springsteen, no sé, estoy inventando. Entonces, claro, esto no quiere decir que, en este caso que hemos mencionado, en Nueva York, los Giants o los Jets no tengan aficionados muy aficionados, evidentemente. Pero sí está claro que todo lo que es el evento alrededor del partido es diferente, porque si tenemos que hacer un tailgate, ¿no? O sea, todo eso que se desarrolla antes del partido, efectivamente, hacerlo en Green Bay, en Cincinnati, Kansas City, es diferente, pero esto lo vemos también en esta realidad del college, ¿no? Si vamos a, no sé, a realidades como pueden ser Oklahoma, Nebraska, estos estados de la parte efectivamente central de los Estados Unidos, no es lo mismo, o sea, en estos estadios, ¿no? Que son casi la tercera, la cuarta ciudad del estado, o sea, a lo mejor en Nebraska está Omaha, que tiene, no sé, 800,000 habitantes, ¿eh? Y la segunda ciudad es el Cornhusker Stadium, ¿no? Donde, o sea, entonces entendemos que es muy, es muy claro, digamos, como el fútbol en este caso es más que, es como una religión, ¿no? Ahí. Entonces, claro, Chicago, vamos a hablar un poco de Chicago. Chicago es una ciudad que no le falta nada porque en Chicago puede ser algo de las 7 de la mañana hasta las 6 de la madrugada siguiente. Esto, bueno,
lo sabrás mejor que yo, porque entre Chicago, entre arquitectura, música, cultura, literatura, o sea, tiene todo. Además, es una de las pocas ciudades que tiene más que un equipo de béisbol en este caso, o sea, es decir, que, a ver, además hay una rivalidad increíble. Además, los Bears en cierto aspecto unen a la ciudad de Chicago, donde en cambio el Sí, béisbol eso es cierto. separa, ¿no? Eso es cierto. Pero claro, hay una mística ahí diferente en el sentido que los Bears son quizás son uno de los equipos con diferencia más antiguo, ¿no? de la NFL, y además tienen una mística, gracias sobre todo a la figura, bajo mi opinión, de George Halas, que le permiten, pese a representar una ciudad que es una metrópolis, una de las más grandes del mundo, mantiene un apego a estos orígenes muy, incluso mística, ¿no? De tiempo pioneros, así, que la hacen como algo especial. Si a esto le añadimos también dónde está ubicado el estadio, recordamos que, por ejemplo, el estadio de los... La ubicación es única, sí. Es única. Entonces, tú ves que a partir de ahí son tantos elementos que pueden marcar el camino, el destino de un equipo. Porque, por ejemplo, tú has mencionado anteriormente Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad que hoy en día tiene 2 equipos de fútbol. Sí. Pero ninguno de estos 2 equipos se fundó en Los Ángeles. No, totalmente. Porque ni los Rams ni los Chargers, ¿no? Los Rams nacieron en Cleveland y los Chargers, bueno, ha representado hasta hace 3 años la ciudad de San Diego. O sea, hace mucho, sí. Entonces, además, Los Ángeles había tenido también los Raiders, que tampoco habían nacido ahí, ¿no? Pero han incluso ganado Super Bowl en Los Ángeles. Entonces, no puede haber el mismo arraigo. Sí, porque al final es ¿no? lo que iba a decir, que el arraigo del aficionado le es difícil, porque si tú me estás cambiando los equipos de la noche a la mañana y de repente dentro de 5 años me traes otros jugadores completamente distintos. Yo creo que es esto. Luego, las cosas pueden también cambiar. Es decir, tú me puedes decir, bueno, vale, entonces los Lakers, claro, los Lakers igual puede que tengan más arraigo, pero exacto, es diferente. Yo creo que los Lakers, es cierto que no han nacido en Los Ángeles, ¿no? Son de Minneapolis. Minnesota, sí, pero supieron crear una mística del Showtime y todo eso, ¿sabes? Entonces... Exactamente. Incluso fueron ellos, junto a los Celtics, ¿no? En los años 80, que prácticamente han hecho que la NBA sea la NBA. O sea, yo creo que antes de aquella rivalidad Boston-Lakers, la NBA era una liga que estaba a punto de cerrar. O sea, sí, convirtió. O sea, en uno de mis episodios anteriores de Touchdown lo mencionaba. O sea, si no fuera por esa rivalidad, la NBA, como tú dices, desaparece. Entonces... Exacto, siempre es muy diferente. Y cada equipo merecería un análisis, ¿no? en profundidad, que depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, los Cowboys. ¿Por qué es el America's Team? Porque ellos también tienen perdóname que pongo el cargador ahí, porque ya me está asustando y ahora estamos. Entonces, ¿me entiendes? O sea, cada equipo tiene su propia mística. Digo, los Cowboys no ganan un campeonato desde el 95, ahora más o menos. Pero siguen siendo el American Team, siguen siendo incluso el equipo que produce más dinero, incluso más que los Patriots. Bueno, casi. Esto me parece increíble. Sí, yo creo que más. Sí, exacto. Entonces, bien considerando digamos, la capacidad de marketing y todo esto. Pero también es porque hay algo más. Y ahí también en Dallas la figura de Landry seguramente clave. Luego han tenido la dinastía de los años 90, Aikman, Smith, clave, Michael Irving también. Pero esto creo que lo hablaremos ya más adelante en el programa, porque tenemos planeado, supongo. Sí, hay planeado más historias, Sí. Para avanzar un poco en el programa, básicamente relacionado con esto, que si quieres lo podemos enlazar, quería que si podías compartir con nosotros cuáles son el top 3 de historias del deporte del fútbol americano. Obviamente por encima, porque podríamos dedicar 5 horas a esto. Vale, sí, no, esta es una pregunta que conmigo es muy peligrosa, pero
Pero, mira, ¿cuáles son las 3 historias que animarías a la gente a sí, indagar? te contesto muy rápidamente porque yo creo que hay 3 historias justamente que son las 3 más importantes bajo mi opinión porque estas 3 cosas, ahora mencionaremos, han dado el paso a las 3 dinastías más grandes de la historia de NFL. Voy en orden cronológico. La primera es la Immaculate Reception. La Immaculate Reception, que es, digamos, una increíble atrapada de Franco Harris a principios de los años 70 en un partido entre los Raiders y los Steelers, que prácticamente cambia la historia de la franquicia de los Steelers y marca un antes y un después increíble, porque hasta aquella tarde los Steelers nunca habían ganado un partido de playoff. O sea, vuelvo a repetir, hasta aquel momento los Pittsburgh Steelers jamás habían ganado un partido de playoff. Vale. A partir de ahí, ganan el primero de una manera rocambolesca, pasa de todo. Os animo a mirar a cosas sobre esta recepción increíble. Incluso a día de hoy, ni siquiera la NBC que retransmitió el partido sabe con seguridad si aquella pelota cayó o no en el césped. Es decir, ni siquiera se sabe si la recepción fue regular o no. Si fue legal Fue o legal. no. Exacto. O sea, ya que con esto digo. A partir de ahí, los Pittsburgh Steelers, pese a que no ganan la Super Bowl de aquel año, porque aquel año es el año mítico de los Dolphins, Mítico pero... de tu recién episodio de Ready Hat, sí. Exacto, exactamente. Pero a partir de ahí le entra una fuerza dentro, que aquel equipo se transforma y ganará 4 Super Bowl en los años 70. En los años 70 los rivales eran Dolphins, Raiders, Dallas Cowboys, o sea, era una época tremenda. Que ganar 4 Super Bowl bueno, ganarse 4 Super Bowl en NFL es una locura en cualquier época, porque la NFL está tan bien hecha que está bien hecha en cualquier que época. Ganar una ya es el éxito de toda una historia de una franquicia. Exactamente. Y a partir de ahí, entonces, empieza, digamos, esta mística de los Pittsburgh Steelers, que a día de hoy son uno de los 2 equipos con más anillo en la NFL. El segundo lo diremos después porque será la tercera historia. La segunda historia es prácticamente 10 años después, a principios de los 80, y es aquí también una atrapada, pero mientras que la atrapada de Harris llega después de unas carambolas increíbles y todo, la de Dwight Clark sobre digamos, que recibe un pase, aquí recibe un pase de Joe Montana en un partido entre Dallas Cowboys y San Francisco 49ers, también marca una época. ¿Por qué? Ahí también prácticamente lo mismo. Los 49ers jamás habían derrotado a los Cowboys en la historia de los playoffs. Y ya habían jugado 3 partidos, uno contra el otro. Aquella tarde en San Francisco... Estaba Tom Brady en la grada. Sí, esto me parece un detalle extraordinario porque es increíble, ¿no? Sí. Y además Tom Brady estará presente dentro de 2 minutos en la siguiente historia. Entonces, toma y daca increíble aquí también. Bueno, ahora no vamos a contar todo, pero... Y Joe Montana, que hasta en aquel entonces era no digo un don nadie, pero casi, no había ganado nada. Era un quarterback elite, sí. No, era un quarterback que había salido de una manera, había jugado un partido mítico en el college, pero tampoco había sido, pues, había sido, ni te digo el primer pick, pero ni siquiera, o sea, incluso los Cowboys que hubieran podido seleccionarlo, no lo hicieron. O sea, entonces, llega aquella tarde y todo, último drive, y yo recuerdo que cuando Joe Montana se abrocha el casco, ¿no? Digamos, tuvo una mirada, ¿no? Miró a todos sus compañeros. Y yo, cuando vi esto, digo, este chico tiene claro que van a ganar. O sea, sí. Y luego esta última jugada en la que él, digamos, logra lanzar, pese a una presión increíble de los defensores de los Cowboys, una pelota que incluso ni él, porque estaba, digamos, en el terreno, ni el entrenador, porque pensaba que fuera tan alto el lanzamiento y entonces estaba mirando qué llamar en el cuarto down, ni él, claro, la jugada, o sea, ni Montana ni el entrenador vieron en directo la atrapada de Dwight Clark, pero se enteraron por la locura que se desató. Sí. Exacto.
y a partir de ahí los 49ers ganarán 5 Super Bowl, ¿no? Por lo tanto, claro, el peso específico de estos momentos se mide con el antes y el después. Y luego el último, bajo mi opinión, es el partido de Tack Rule, que es un partido de playoff divisional entre Oakland Raiders y New England Patriots, todavía en el viejo Foxborough. Famoso partido. ¿Ese es el famoso partido de la nieve? Exactamente. ¿Qué pasa en aquel partido? Los Raiders están ganando, una nevada increíble de la que solo Boston puede regalarnos, ¿no? En aquel momento del año. Bueno, Boston y también sitios como Green Bay, Chicago, en el norte de los Estados Unidos, seguramente no Oakland, pero pese a ello Oakland estaba ganando aquel partido, último intento de los Patriots, de un don nadie Tom Brady, ahí también, eso me gusta repetirlo porque claro, a veces uno piensa que Brady y Montana siempre han nacido fenómenos, ¿no? Ellos paso a paso se han convertido en fenómenos. ¿Ya? A paso de... ¿Cuál tiene una forma mejor de contar las historias? Lo cual... exacto, entonces, ¿qué ocurre? Último drive y todo, pues llega un momento en el que Tom Brady intenta un pase. Bueno, según los aficionados de los Raiders, no ha intentado un pase, porque claro, ahí el problema es que la pelota se cae, en principio, según los árbitros, es un fumble y ese fumble es recuperado por los Raiders. Pues van a ver la jugada y todo esto, pues finalmente se establece que es un pase incompleto, es decir, que el brazo sí estaba haciendo el movimiento del pase. Bueno, a raíz de ahí, luego de este episodio se cambió las normas y todo esto, ya esto es suficiente para que es una jugada llena de mística, pero más importante aún, los New England Patriots ganan 6 Super Bowl, o sea, empieza una dinastía de 6 Super Bowl, es decir, son el equipo con los Steelers que más Super Bowl han ganado. Entendemos que, claro, y ahora, bueno, evidentemente no tenemos el tiempo para contar con detalle, pero son 3 historias que merecerían 3 retransmisiones, una para cada historia y quedarían para anécdotas absolutamente descomunales. Pero animamos a los oyentes de este programa que merece mucho la pena investigar de este tipo de historias porque la mística y sobre todo el cómo cambia la historia de estas franquicias cambió el fútbol americano para siempre. Y totalmente. La tercera parte, antes de luego hacerte unas preguntitas más de recomendaciones para nuestros aficionados, quería hablar un poco de tu experiencia personal en Estados Unidos. Quería preguntarte si has tenido la suerte de asistir a algún partido de fútbol americano y si es así, pues ¿cuál ha sido el que más te ha sorprendido o el que más te has emocionado? Hombre, yo aquí tengo que contestarte, por un lado, de parte de mi corazón, efectivamente, digamos que yo soy un gran aficionado de todos los equipos de Boston y por lo tanto cualquier partido en el que juegan los Red Sox, los Patriots, los Bruins o los Celtics, para mi persona tienen un valor añadido que efectivamente pues hacen que sea el partido que sea, es un evento para mí entrañable, considerando que al no vivir en Boston no tengo la posibilidad de poder hacerlo todos los días, ¿no? Por lo tanto, lo disfruto como un niño cuando he tenido la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, sí, estar en Foxborough, bueno, ha sido una experiencia descomunal. Yo creo que es un estadio que tiene también su mística. Es el único estadio de Boston que no está en la ciudad de Boston. Esto es bastante peculiar. Bastante lejos de Boston. Está bastante lejos, está en las afueras. Pero el momento en el que tú desde Boston empiezas a acercarte al estadio, encuentras también con la gente que viene desde arriba, o sea, desde, digamos, los estados como Maine, ¿no? Esta parte norte de New England y también la parte sur de New England, que se encuentran ahí, sobre todo en los meses ya de diciembre, enero con frío, invierno y todo, hace que sea un lugar muy místico, ¿no? de la NFL. Si bien es cierto que
en la realidad de Boston, los Patriots no son ni mucho menos el equipo más antiguo, pero transmiten una mística absolutamente descomunal, considerando también la historia de los últimos años, cuando parece que cada playoff están ahí luchando, ¿no? Últimos años menos los últimos 3 y veremos cuánto, porque últimamente las cosas no van tan bien. Hablando de esto, he tenido posibilidad de ver partidos en ciudades como Nueva York, Filadelfia. Filadelfia, tengo que decirte que es un ambiente bastante Tiene fama. interesante. Sí, sí, sí. Tengo que decirte que ver partidos en Filadelfia y también de cualquier deporte es una experiencia que aconsejo. Filadelfia tiene un área, sí, tiene un área de la ciudad, al sur de la ciudad, de cara a la, o sea, digamos que está la ciudad de Filadelfia propiamente dicha, el downtown, luego vas hacia el sur. Antes del aeropuerto hay un área que es el área deportiva, ¿no? Donde hay los estadios de béisbol, de fútbol y el pabellón de hockey y baloncesto. Y aquella área, tengo que decirte que, pese a que construyeron nuevos estadios, ya no son los viejos de antaño, pero es mágica. Hay sitios ahí donde puedes comer la mítica Philly cheesesteak y todo. Yo creo que en Filadelfia es un lugar místico. Luego hay ciudades donde el partido se ve como más tranquilo y todo. Te podría mencionar la ciudad, te hablo de mi experiencia Sí, personal, no. de la ciudad, por ejemplo, de Miami. Miami el público es mucho más relajado. Va con la cultura también. Al final Sí, es... evidentemente sí, evidentemente sí. Esto no quiere decir que todos son así, porque también en Miami hay la gente que, obviamente, esto está hablando más o menos. No he tenido la suerte de ir a Green Bay personalmente. Pero Sí, ese es el que te apetece, evidentemente. ¿no? Ese es el que te apetece. Bueno, me apetecería, mira, te digo la verdad, me apetecería cualquier ciudad porque creo que cada ciudad nos puede transmitir algo. O sea, me apetecería cualquiera, la verdad. O sea, no hay uno en concreto. El problema de Green Bay es que está tan separado de cualquier ciudad que es complicado. Sí, O sea, tienes sí, que... sí, Ese viaje es porque vas a ver el partido de Green sí, Bay sí. y poco más. No, y además creo que encontrar entradas no es tampoco la cosa más Ah, fácil de la tierra. más sencillo, ¿no? Pero luego, bueno, evidentemente de Chicago tiene una mística increíble. Chicago también, he visto también muchos partidos de béisbol también en la ciudad. Bueno, a ver, Chicago, bueno, ya lo sabes mejor que yo. O sea, un partido de los Cubs, sea cual sea, es increíble. Un partido de los Bears, sea cual sea, es increíble. De los White Sox, o sea, incluso de los Black Oaks, que han sido un equipazo en Tiene en equipazo, los ahora ya últimos no, años. pero tiene equipazo. Ahora no, pero digamos en años 2010, 2012, o sea, ha sido un equipo Eso increíble. que a nivel personal, esto es una opinión personal, el tráfico es tan terrible que tampoco me parece tan mala idea lo del estadio nuevo, ¿eh? De aquí en Chicago, porque es que... Mas sabes que, no, tienes razón, porque a veces me miro, ¿no? Y durante, o sea, antes de los partidos miro el Google Maps a veces por curiosidad y veo que ahí hay un tráfico que digo, no, descomunal, sí, sí, Mira, es verdad. con decirte que tuve la suerte que me invitaron a un partido de los Bears contra los Washington Commanders hace un mes y poco. Eh, con decirte que iba a ser una de mis primeras experiencias en tailgate, porque siempre había ido a algún partido, pero me habían invitado con americanos. No llegamos al tailgate y salimos de casa, que no está tan lejos, que en condiciones normales se tarda media hora, 35 minutos. Tardamos 2 horas y media, casi 3 horas en llegar al estadio. Es una locura. Terrible, terrible. No, es una locura. Pero ese sí, o sea, forma parte del evento. Y luego, bueno, en la costa oeste, evidentemente en San Francisco hay mucho ambiente. Oakland había ambiente, ahora ya no sé Ya, cómo están en Las ahora Vegas no las sabemos, cosas. es todo lo que pasa en Ah, Las Vegas, se queda en Las Vegas. No sabemos exacto, muy bien. eso no podemos saber. Y por lo tanto, bueno, esto más o menos es un repaso geográfico. Nunca he tenido la posibilidad de ver los Cowboys. Y bueno, estas son las experiencias que puedo compartir. Pues nada, Y nada, pues por lo tanto creo que
al fin y al cabo, cada equipo tiene una mística y cada equipo merece ser, o sea, cada experiencia merece ser vivida. Nada, en esta parte final, Víctor, quería un poco que hicieras de maestro de las recomendaciones. En primer lugar, quería preguntarte, ¿puedes elegir un par de documentales o un par de películas que crees que pueden ser interesantes desde el punto de vista que combinen ese elemento entretenimiento educativo que siempre, digamos, que es lo que más éxito últimamente ha tenido? Sí, yo creo que me ha gustado mucho. Bueno, sobra decir que de documentales, o sea, hay 1500, lo que 30 de la ESPN, o sea, cualquier producto es Espectacular. increíble. Por tanto, ahí de verdad, cualquier historia de un equipo que ha ganado una Super Bowl, que podéis encontrar en NFL, Game Pass, increíble. Destaco uno que es Four Falls en Buffalo, que cuenta el drama de los Buffalo Bills, que pese a haber jugado 4 Super Bowl consecutivos, récord de NFL, nunca han ganado la Super Bowl. Y sobre todo... Ese anima a los oyentes que habéis hecho un episodio en profundidad de esa historia. Yo he tenido la suerte de escucharte. El documental no lo he visto y lo quiero ver, pero a raíz de descubrir esa historia gracias a ti, tiene que ser monumental. Sí, sí, yo creo que sí, sobre todo porque intenta un poco ahondar en el tema también psicológico, ¿no? Porque evidentemente creo que es un punto importante y además aparecen héroes de aquel mítico equipo, que al fin y al cabo ha sido un gran equipo. El drama efectivamente más grande se vivió en el primero de los 4 Super Bowl, en el que los Buffalo Bills como favorito perdieron contra los Giants fallando la última patada. Yo creo que es un documental muy, muy recomendable. Mira, películas, evidentemente aquí también tenemos mucho. Yo había pensado mencionar a una que igual es un poco más allá de, que es Jerry Maguire con Tom Cruise. Tom Cruise con también música de Bruce Springsteen, o sea, y con ella es Renée Zellweger, yo a ver, las He visto, pronuncio fatal. no me acuerdo ahora, pero es que justo esa película la he visto hace un año o dos y la verdad es que es muy buena. Es una película muy buena, no, que al fin y al cabo, de una manera incluso ligera, es una película que podéis ver o sea, disfrutando mucho. Yo creo que es una película interesante. Luego, efectivamente, muchas películas, sobre todo de college o de high school, en la que se percibe muy bien lo que significa el fútbol el viernes por la noche. De hecho, ahora no recuerdo Ah, sí, sí, sí. ahora no recuerdo el título exacto, pero hay un Friday Night, ahora Algo no recuerdo. sí, es como algo Sí, parecido que a Friday Night Lights. Es una de aquellas, y por no hablar del college y todo, para ver películas, si incluimos también el boxeo y el béisbol, ahí tenemos... Ahí ya nos perdemos. sí, no, exacto, o sea que los estadounidenses en estas cosas lo hacen muy bien también. O sea, el deporte es un producto que también cuando llega al cine es respetado, ¿sabes? Y esto me parece muy importante. Perfecto. Y la otra parte de la moneda, para aquellos que les gusta más el papel, que más allá de tu libro, por supuesto, ¿qué libro? Mira, yo te menciono a 2 libros que ambos escritos por John Grisham. O sea, estamos hablando de un gran narrador, ¿no? Un gran escritor. Que hablan. Uno se llama El último partido, ¿no? En castellano, porque el título original es Bleachers. Bleachers, que quiere decir esta grada, ¿no? La grada que aparece en su estado, la grada, digamos que se construye, se monta, se desmontan. Sí. Y habla un poco me gusta mucho porque habla de la historia de un viejo entrenador de un instituto que ya está muy viejo, a punto de morir, y durante su época casi ha sido odiado por sus jugadores, por sus métodos, por su estilo de trabajo quizás exagerado y todo, pero luego sus jugadores han entendido
que todo lo que le hacía hacer tenía un significado profundo, porque le había permitido, al fin y al cabo, amar al fútbol americano y entender que para triunfar necesitaban hacer esto. Entonces es una manera para ellos, digamos, de volver a su época, digamos, académica, ¿no? A su época de universitaria, y, bueno, en este caso de high school, y ver a los viejos compañeros y saludar por última vez este entrenador. O sea, un libro que va adelante y detrás digamos, cronológicamente. O sea, ya se sabe que el entrenador es muy enfermo y todo, pero vamos a hacer un recorrido con los recuerdos de lo que era, ¿no? Y entonces esto nos ayuda muy bien a entender lo que es el fútbol más allá de la NFL. Y el otro, Sí, eso me lo apunto porque no lo había escuchado y me lo apunto. bueno, me alegro, o sea, he intentado buscar cosas un poco Sí, sí, así no, no, que, diferente, sí, ¿no? sí, me parece. Exacto, Que porque lo si no, si vamos a decir siempre lo mismo. Sí, 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 totalmente. Y luego el otro, siempre de Grisham, habla de, digamos, de un quarterback que ya no encuentra trabajo en la NFL y todo. El título original es Playing for Pizza. Sí, fue pizza, Play for Pizza, y en castellano lo tradujeron como El Profesional. muy profesional. Y habla de un quarterback que ya no tiene trabajo en la NFL y todo, y su agente le dice, mira, oye, yo te he encontrado un trabajo y lo tiene que aceptar. Es en el equipo de los Panthers de Parma. Parma es una ciudad pequeña italiana, a 1 hora de coche de Milán aproximadamente. Y él dice, ma en serio, bro, ellos tienen una liga profesional donde diablo me estás vacilando. En cambio era verdad. Y entonces él va a jugar ahí, y John Grisham habla de que existe también un fútbol más allá de los Estados Unidos, ¿no? Entonces cuenta cómo en este equipo jugaba este quarterback que sí tenía un salario, pero sus compañeros eran fontaneros, pintores, ¿sí? Que al domingo jugaban, ¿no? Y entonces es una realidad fantástica. O sea, bueno, a ver, luego Grisham Salvando, sabe evidentemente contarla. sí, salvando las Y distancias, sabes a lo que me recuerda? No, salvando las distancias al quarterback a Kurt Warner, cuando, sí, claro, claro. cuando no le encuentra nadie, tiene que jugar ahí en el especie ese de fútbol americano raro ahí que parece un circo, Sí, el Arena Football League, en la Arena exacto. Football Luego, League. luego se fue a Ámsterdam y trabajó también en verano en los supermercados Walmart. Una historia maravillosa. Sí, 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 una historia muy bien, perfecto. Exactamente así. Bueno, pues Muy interesante. Sí, esos muy dos nos lo interesante. guardamos y esperemos que le gusten a nuestros oyentes. Pues nada, Víctor, Ojalá. no vamos a entretenernos más. Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor para este próximo año 2023, que te sigamos escuchando en estos nuevos formatos que nos traes con Ready Hat y nada, que saques nuevos libros también, que sé que tienes ahí mucho en la cabeza y Ojalá, ojalá. podamos leer y nada, y cualquier cosa Yo, en Chicago, aquí me tienes. fantástico. Mira, yo también te quería agradecer mucho por tu tiempo, por este espacio que he disfrutado mucho. Espero que también lo hayan hecho los seguidores, y espero que juntos le hayamos podido ofrecer cosas interesantes y para profundizar más y para amar siempre, no solamente el fútbol, sino que todos los deportes, que al fin y al cabo lo que nos apasiona es el deporte. En eso estamos de acuerdo. Pues nada, desear felices fiestas Y felices fiestas, evidentemente, a ti también, como no, y a todos eso es lo primero, los seguidores. Exacto. lo importante de esta época. Pues nada, nos vemos pronto, familia de Touchdown, y nos vemos pronto, Víctor. Muchas gracias por venir. Hasta luego. Espero que os haya gustado la entrevista con Víctor. Ya veis que es un libro abierto sobre el deporte americano y cuenta unas historias increíbles y nos ha dejado unas recomendaciones de libros, documentales y películas de rechupete. Lo dicho, se acerca la Navidad, un tiempo de pasar en familia y tiempo también de NBA y fútbol americano. Y además este año, como bien sabéis, el NBA Christmas Day va a coincidir con jornada NFL, para disgusto de la NBA. Nos vemos la semana que viene con un especial navideño el martes, como siempre. Y mientras tanto, disfrutar del fútbol americano y el baloncesto
y seguirme en los canales de Touch Tank en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Spotify y en YouTube. Nos vemos. Un saludo, familia.